Bueno, mi nombre es Leandro Pozo y voy a dar la explicación de lo que viene siendo el ejercicio 1 y ejercicio 2. Bueno, y pasando a la resolución de este primer problema, vendría siendo así. En esta variable se guardaría lo que viene siendo la opción que se le va a pedir al usuario que si desea graficar las funciones en una misma ventana o en diferentes ventanas, opción 1 o opción 2. Se utiliza un conditional switch y dependiendo de la opción que elija. El caso 1 vendría siendo de que el usuario, se le pide al usuario ingresar el número de funciones que desea graficar, se lo guardaría en esta variable. En esta parte lo que se haría es que se crea una celda para guardar los nombres de las funciones para la leyenda, y aquí comienza un bucle for que va a ir desde i igual a 1 hasta el número de funciones que se hayan ingresado. Si es uno, va a iterar, si es una función, va a iterar una vez; si son dos funciones, va a iterar dos veces. Y cuando entre el bucle se le va a solicitar que ingrese una función en X, una función como texto, y la va a ingresar, y además se le va a pedir un nombre o tipo para identificar la función en la leyenda. Se ingresa el tipo de función, por ejemplo, función lineal, se ingresa ese texto para agregarlo a la gráfica. Todo esto se convierte el texto ingresado en una función anónima. Se define el dominio de X y Y, se evalúa la función. En esta parte con el plot vamos a poder graficar la función. El hold on lo utilizamos para que se permita en la gráfica graficar varias funciones en la misma ventana. Esto sería un poco de lo que viene siendo la estética de la gráfica, que se le agrega un título, el X-label para que ponga el X y el Y-label para que ponga la Y en la gráfica. Y todo esto se guarda el nombre de la función en la leyenda, y aquí terminaría el bucle for. Y saliendo con el end, se muestra, y esta parte de lo que haría que se muestre la leyenda con los tipos, nombres ingresados. Y ese sería el caso 1. El caso 2 es algo muy similar con unos cambios. Se le pide también que ingrese el número de funciones que desea graficar. En este caso se le pide que ingrese el número de filas y columnas para la matriz donde se graficarán las funciones. Aquí lo que se hace es que colocar colores predeterminados para cada gráfica. Y aquí también, igual que en el anterior caso, se pone un bucle for, dependiendo del número de funciones que haya ingresado, este bucle iterará. Y aquí se le pide que ingrese una función, lo mismo en texto, el tipo de función, y esto se guardará y se definirá XY, y así. Y en esta parte lo que se hace es que se selecciona una subgráfica según la posición Y dentro de la matriz, y se usará un color distinto para cada función cuando se grafique la función con el plot. Y aquí hace lo mismo, la parte de las estéticas del título, X-label, X y Y-label. Y aquí con el legend tipo se muestra el tipo o nombre de la función, termina el bucle. Y si es que en el caso de que el usuario digite una opción que no esté en el menú, pues se va a decir opción inválida. Y ese sería el fin del switch, y vamos a ejecutarle. Bueno, aquí nos dice, desea graficar las funciones en una misma ventana. Vamos a poner el primer caso de que es caso 1. Y aquí nos va a pedir que ingrese el número de funciones que desea graficar. Vamos a ponerle 2. Ingresa una función en X. Vamos a ponerle una ya que ingresamos, que sería esta, que es esa. Y la vamos a poner de tipo lineal. Y ahí va a comenzar la gráfica la primera. Y la segunda la vamos a ingresar también. Esta, y le vamos a decir que es cuadrática. Y como lo vamos a observar, se graficó las dos funciones en una misma ventana. Y aquí se logra observar, acercándole más, que son las dos funciones. Aquí está la lineal y aquí está la cuadrática. Y ese sería el primer caso. Y para el segundo caso, le damos otra vez en correr. Y la segunda opción, que es en diferentes ventanas graficar, vamos a correrle ahorita, que es la opción 2. Ingresa el número de funciones que se grafican, vamos a ponerle 2. Ingresa el número de filas, vamos a ponerle 1. Ingresa el número de columnas, vamos a ponerle 2. Ingresa una función en X, vamos a ponerle la que ya colocamos, lineal. También vamos a colocar la que también ya graficamos, la cuadrática. Ponemos el nombre, y aquí se lograría ver que se grafican las funciones, la función lineal y la función cuadrática, en ventanas divididas. Y esta sería la parte del ejercicio 1 resuelto. Ok, y en la parte del ejercicio 2, lo que nos dice el enumero de este ejercicio sería aquí. Se le pide también en este ejercicio que el usuario seleccione el tipo de función a analizar, uno lineal o dos exponencial, y con un conditional switch se evalúa el caso 1, y se ofrece un condicional de ayuda, que se le pediría al usuario si es que necesita ayuda, si no sabe qué ingresar. El usuario debe ingresar el número 1 y se le generará estos mensajes. Si no necesita esta ayuda, pues restará otro número y pasa de inmediato con ingrese los valores de los dos puntos, x1, y1, x2, y2. Y eso es una parte del cálculo que se va a hacer de la pendiente y el término independiente. Estas son las fórmulas. Esto va a ser el cálculo de los puntos de cortes de los ejes, con el corte de eje X, con el corte de eje Y. Y aquí sería evaluación de Y en todos los rangos de la X. Y aquí sería la graficar las funciones y puntos relevantes, que es el primer punto, segundo punto, el corte de eje X y el corte de eje Y, línea de la función. Bueno, esto sería también del estilo de la gráfica, el título, X-label, y así. Y en esta parte sería el dibujo de los ejes X y Y, el vector de ceros para representar el eje X, eje Y. Y este sería un poco de la límite de la gráfica para que haya un límite cuando se grafique. Y aquí sería prácticamente solo la impresión de los resultados, printf, y graficaría los resultados. Y en el caso 2 es algo similar. Se ofrece también la ayuda. Si es que el usuario necesita ayuda, pues va a ingresar el número 1 y se le va a generar este mensaje. Y aquí luego pasará a ingresar los puntos KN, KN y C, que aquí va a calcular cálculo de Y para el rango de las X. Aquí también va a identificar el mínimo y el máximo de la función. Aquí va a graficar la función exponencial. Aquí con el plot y la asíntota horizontal, línea punteada, con el Y-line, el corte de eje Y. Aquí va a ser el dibujo de los ejes X y Y, eje X, eje Y. Aquí prácticamente es casi lo mismo que en el anterior caso. Se imprimen los resultados y
Y eso sería, y el caso que si es que el usuario ingresa una opción no válida, pues le mostrará este mensaje. Y ese sería el fin del conditional switch. Vamos a ejecutarle. Y en esta parte sería que nos pregunta qué tipo de función desea analizar, uno lineal, dos exponencial. Vamos a poner el primer caso, que sería la lineal. Y si aquí nos pregunta si necesita ayuda, si es el caso, ingresa 1, aquí vamos a ingresar el 1 y aquí nos va a generar este texto que nos va a ayudar a ingresar los datos y que no nos equivoquemos. Entonces, vamos a ingresar los datos de x1, y1, x2, y2. Y aquí estaría graficada la función. Vamos a hacer más grande. Y aquí estaría la función con coordenada x1, y1, coordenada x2, y2, corte eje x, corte eje y. Aquí estarían los puntos. Además, se muestra la información de la función, punto de corte eje y la pendiente que sería menos 1.5, que va en caída. Ya, y si deseamos la otra opción que sería la exponencial, pues le ponemos 2. Y aquí nos pregunta si necesitamos ayuda, pues le ponemos 1 y igual nos generaría ese texto de ayuda. Y aquí vamos a poner los valores. Y ahí estaría. Nos generaría la función exponencial, la función, la asíntota, el corte de eje y, que aquí estaría. Y los valores nos imprimiría aquí también por consola, la función, el punto de corte, el mínimo y el máximo. Y bueno, eso sería toda la solución de los dos ejercicios. Gracias. Mi nombre es Mateo Tipaña, a continuación voy a explicarles el ejercicio 3, el ejercicio 4 y el ejercicio 5. El ejercicio 3 consiste en convertir un número binario a sus equivalentes en número octal o número hexadecimal. Primero vamos a solicitar al usuario que ingrese un número binario como texto, el cual se va a guardar en la variable bin. Luego tenemos una validación bastante importante, la cual nos va a ayudar a verificar que se está ingresando solo un número o si se están ingresando números que no sean el 0 o el 1. Para eso hemos utilizado isEmpty para verificar si hay algún espacio entre el número ingresado y con esto verificamos que solo se ingrese 0 y 1. Y en el caso de que se ingrese un espacio o se ingrese un número que no sea 0 ni 1, se muestra un mensaje de error que diga solo debe ingresar un número y este debe contener solo 0 y 1. Y caso contrario, en el que se ingrese el número correctamente, vamos a ingresar a todo el proceso de conversión del número binario a octal o a hexadecimal. Para lo cual primero preguntamos al usuario si desea convertir a un número octal o número hexadecimal. Para lo cual si desea convertir a un número octal, ingresa 8 y si desea convertir a un número hexadecimal, ingresa 16. En los dos casos utilizamos un switch de la variable OP con los casos 8 y el caso 16. Empecemos primero con el proceso de conversión a octal. Primero, vamos a imprimir el número binario ingresado originalmente. Y ahora utilizando len, vamos a contar cuántos dígitos tiene el número y en el caso de que este no sea múltiplo de 3, vamos a ir agregando ceros al inicio hasta completar los 3 bits octales. Y luego vamos a imprimir el número binario completado con los ceros. Ahora el siguiente paso va a ser imprimir los grupos o paquetes de los 3 bits octales, para lo cual vamos a utilizar una variable llamada octal, lo cual va a ser una cadena donde se guardará el número en octal, y vamos a utilizar una estructura for con una variable llamada i igual a 1 en pasos de 3 hasta el número de dígitos del número binario. Y con esto vamos a ir tomando los números de 3 bits y los vamos a ir imprimiendo con un salto de línea para que se vean de forma separada. Ahora utilizando una variable llamada valor igual a 0, vamos a convertir ese grupo binario decimal manualmente, multiplicando cada bit por su potencia de 2, para como paso final ir armando el número octal con los resultados. Y por último vamos a imprimir el número octal. Ahora en el caso de Ahora en el caso de la conversión a hexadecimal, vamos a tener los mismos pasos que en la conversión a octal. Primero vamos a completar con ceros si la longitud no es múltiplo de 4 en este caso. Vamos a imprimir los grupos o paquetes de 4 bits de las divisiones hexadecimales. El paso extra que tenemos es una estructura if con el cual vamos a ver que si el número es menor a 10 vamos a mostrar el mismo número obtenido y en el caso de que sea mayor o igual a 10 vamos a transformar ese número desde a hasta la f. Y por último vamos a imprimir el número en hexadecimal. Y en el caso de que se ingrese otra opción que no sea 8 o 16, vamos a imprimir un mensaje que diga opción inválida. Ahora empecemos con la ejecución del código. Primero, si ingresamos más de un número e ingresamos un número que no sea ni el 1 ni el 0, vamos a tener el mensaje de error. Luego, en el caso de que ingresemos el número correcto, vamos a primero convertir el número octal y vamos a tener como resultado el número binario ingresado originalmente, el número binario completado para que cumplan los 3 bits octales, las divisiones octales y el número convertido a octal. Y en el caso de escoger convertir a hexadecimal, vamos a tener el mismo resultado, el número binario ingresado, el número binario completado pero con los paquetes de 4 bits hexadecimales, las divisiones hexadecimales y el número binario en hexadecimal. Ahora vamos con el ejercicio 4, el cual consiste en ingresar un número binario con coma y escoger si se quiere normalizar a 16 bits o a 32 bits. Primero solicitamos un número binario en formato con coma decimal que se va a guardar en la variable bin. Luego tenemos dos validaciones. Primero validamos que solo debe haber exactamente una coma como separador decimal
Y la segunda validación es que no se ingresen dos números y que el número solo debe estar constituido con 0, 1 y una coma. En el caso de que el número esté armado correctamente, vamos a separar la parte entera y decimal usando la coma como separador. Guardamos la parte entera antes de la coma y la parte después de la coma. Luego vamos a preguntar si se desea normalizar a 16 o 32 bits. Y vamos a concatenar ambas partes para verificar la longitud total del número. Ahora, utilizando un switch, tenemos el caso primero de 16 bits. Primero, utilizando un if, vamos a sumar la parte entera y la parte decimal. Y si es mayor que 16, mostramos un mensaje de error. Luego, vamos a tener tres if para los casos de la normalización. Primero, en el caso de que hay un 1 en la parte entera, en el cual, si hay algún 1 en la parte entera, buscamos el primero y calculamos el exponente utilizando len. Y armamos la estructura normalizada de 16 bits, que en este caso es normalizar a 0. Luego tenemos el caso en el que no hay un 1 en la parte entera, pero sí en la parte decimal. Contamos cuántos ceros hay antes del primer 1 para calcular el exponente negativo. E igualmente armamos la estructura normalizada a 0. Y en el caso del que si todas las cifras son ceros, vamos a mostrar un mensaje de que no se puede normalizar. Y por último vamos a imprimir el número normalizado. En el caso de 32 bits vamos a tener el mismo proceso, solo que en este caso vamos a verificar que la longitud del número no sea mayor que 32 y en este caso tenemos el mismo proceso que antes, solo que ahora el número normalizado inicia con 1 y se omite el primer 1 de la mantisa. Igual tenemos el mensaje de que si todos son ceros no se puede normalizar y por último mostramos el número normalizado. Ahora vamos con la ejecución del código, para lo cual vamos a ingresar un número de ejemplo y vamos a pedir que queremos normalizar a 16 bits. Y como podemos ver tenemos la estructura normalizada a 0 de los 16 bits. Y ahora vamos a tomar este ejemplo para normalizar a 32 bits. Y aquí podemos ver que tenemos la estructura de normalización de 32 bits, la cual es normalizar a 1. Ahora vamos con el último ejercicio, el cual es la programación del método de Gauss-Seidel. Primero se va a pedir el ingreso de una matriz cuadrada llamada A. Luego se va a hacer la validación de la misma para que sea cuadrada, en el cual se va a coger el tamaño tanto de las filas como de las columnas y se va a verificar de que sean iguales. En el caso de que no, va a salir un mensaje de error. Luego vamos a pedir el ingreso de un vector de términos independientes B, igual tiene una validación con que el tamaño de este debe ser igual a las filas de la matriz A. En el caso de que no sea así, va a salir otro mensaje de error. Luego vamos a pedir el ingreso de el error deseado por el usuario, fue igual con una validación de que este sea positivo. Vamos a crear un vector de soluciones X inicializados en 0, un contador de iteraciones K que comience con iteración 2, una variable llamada error que inicializa el error con un valor alto, en este caso el 100%, y una matriz para guardar todas las soluciones en cada iteración. Primeramente tenemos el bucle principal, que es un while, que este se va a ejecutar y continúa hasta que el error sea menor a que el deseado. Dentro de este guardamos el estado actual de X y tenemos una variable llamada xSold igual a X, el cual va a guardar la solución anterior para calcular el error. Dentro de eso tenemos un for principal que va desde igual a 1 hasta 4, donde dentro de él tenemos cal1 igual a 0 y cal2 igual a 0, los cuales resetan los acumuladores para cada fila, y tenemos otros dos for. El primer for nos ayuda con la suma con valores ya actualizados, el cual va de for igual 1 hasta i-1. Y el segundo for nos ayuda con la suma con valores de la iteración anterior, el cual es for igual a i más 1 hasta 4. Después de que se realizan todos estos procesos, vamos a calcular el nuevo valor de xi utilizando la fórmula de Gauss-Seidel. Posteriormente vamos a calcular el error relativo con la norma infinita. Primero el numerador es la diferencia máxima entre las iteraciones, el denominador es el valor máximo actual, y luego vamos a hacer la división del numerador y el denominador para encontrar el error relativo. Luego igualmente vamos a incrementar el contador de iteraciones, y por último vamos a mostrar los resultados finales, las iteraciones realizadas, el error final, y mostramos todas las iteraciones realizadas de X. Ahora continuemos con la ejecución del código. Primero tenemos que ingresar la matriz cuadrada de A. Después ingresamos el vector de términos independientes B. Ingresamos el error que deseamos. Y se nos va a mostrar las iteraciones realizadas, el error final y todas las iteraciones de X. Las principales dificultades encontradas fueron, primero, la realización de los ejercicios sin utilizar las funciones directas de MATLAB, ya que nos obligó a realizar el código de una forma más manual. La segunda dificultad fue también la investigación de otras funciones que nos ayudan a realizar todos los ejercicios de forma correcta, y la tercera dificultad fue la validación de todos los datos ingresados por teclado, ya que sin la validación correcta de estos existirían varios fallos al momento de la ejecución.
En cuanto a los roles y el aprendizaje del equipo, en el caso de nuestro grupo, los dos integrantes que lo conforman participaron en todos los entregables de esta tarea, en la codificación de cada ejercicio, en los comentarios de los mismos, en la realización del documento de Word y en la creación y edición del video. Y así logramos que cada integrante del grupo tenga una participación directa y tenga colaboración en cada parte de la realización de esta tarea.